ahora centrándonos en, una vez que explicamos los estándares que componen al programa, que explicamos los aprendizajes esperados y los indicadores de logro, ahora nos iríamos a la planeación de clase. Yo quisiera decir algo aquí muy interesante, y lo voy a tener que decir con respecto del español. Sé que estamos hablando del Programa Nacional de Inglés en la educación básica, pero evidentemente la enseñanza y el aprendizaje que culturalmente hablando privilegiamos en el país, pues es la lengua materna, y el español pues es una lengua. Así es. Independientemente de que hoy la manejamos como lengua materna, en otros países puede ser lengua extranjera, ¿no? Entonces por eso retomo el español. El español, casi todos los que me están escuchando seguramente, y los que estamos aquí en esta mesa, el propio Gerardo, la propia Dora, la propia Rocío, su servidor, venimos de un enfoque que privilegió durante bastantes años en la educación en México, que era gramatical estructural. Este enfoque, como lo pongo aquí arriba para que no se nos olvide, traía aparejado un modelo. El modelo, a veces fue más famoso el modelo que el enfoque. Es más, en su momento lo recordarán algunos cuando lo menciono, es el modelo onomatopéyico. Conocido como método también. Silábico. O método onomatopéyico o silábico, como también aquí me corrige y me ayuda la propia Rocío en precisar. Este pues permeó durante los 60s a los 80s y todavía hasta parte de los 90s, e insisto, aunque quizá mucha gente pudiera todavía estarlo usando frente a grupo en estos momentos. Así es. Bueno, luego vino otro enfoque que privilegió en la enseñanza del español en México, que se llamó comunicativo funcional. Este enfoque se centró en las partes de las funciones del lenguaje, las habilidades básicas las del lenguaje. habilidades básicas del lenguaje. Muy dependientes de textos orales y escritos, solo textos orales y escritos. Muy bien, y bajo este principio, así como les dije que el anterior, el gramatical estructural, permeó de los 60s a parte de los 80s e incluso parte de los 90s, bueno, el comunicativo funcional permeó de los 90s y todavía hasta el día de hoy sigue bastante vigente. Pero ahora surge un nuevo enfoque que es el social cultural o sociocultural, ¿no? Así es. O interactivos, se conoce con varios nombres, pero al final es social, cultural, el más conocido. Muy bien. Y este ahora trae otro modelo, que es el de las prácticas sociales del lenguaje. Y que retoma esta parte de las habilidades, pero centradas en el contexto. Entonces es trabajar trabajar el texto en el contexto. Esa es la diferencia entre el comunicativo funcional y el sociocultural. Se sigue privilegiando las habilidades. Estas habilidades son trabajadas dentro de discursos orales o escritos, pero el sociocultural trabaja esos discursos en un contexto cultural específico. Muy bien. Y bajo este principio, yo quisiera volver aquí a la tabla para decirles que estos dos enfoques primeros, el gramatical y el comunicativo funcional, privilegiaban con respecto, ahora sí, de lo que tiene mucha gente duda, de la planeación de clase, privilegiaban un modelo de planeación de clase lineal. Ahorita diremos qué es eso propiamente. Pero ahora, en el enfoque sociocultural, estamos tratando de privilegiar un modelo de planeación de clase no lineal. ¿Qué son esos? Trataremos de explicarlo
en otra lámina. Retomando de lo que ya dijimos del plan de clase o de la planeación de clase, en la lámina anterior vimos o lo tratamos de ubicar con respecto de los enfoques y de los modelos, ¿no? Y ya dijimos que, lo voy a poner aquí en mayúsculas, el enfoque estructural, gramatical estructural es lineal, el comunicativo funcional también es lineal, y que el sociocultural tratamos de que sea no lineal. ¿Pero qué es eso? Bueno, ustedes recordarán, aquellos que vengan del ámbito magisterial, o incluso aunque no vengan del ámbito magisterial, seguramente alguna vez han visto un formato de planeación de clase. ¿Cómo eran estos generalmente? Generalmente incluían, ¿no?, en el plan de clase, en los, insisto, en los lineales, aquí lo voy a poner lineal, traían algo que se llamaba como el contenido. Y luego dividías contenido de la materia, de la asignatura. De la asignatura. Lo pondré aquí. Se dividía y luego venía el propósito. Seguía la división y luego venían actividades. Seguía la división y luego venían, por ejemplo, materiales en algunos de los formatos. No quiero decir que este sea el único que hayan, ahorita vamos a ver otro tipo de ejemplo. Y había otro componente que a veces traía, que era hasta el tiempo, ¿no? Sí. Hacer. Y luego en cada punto pues venía una explicación, o venía lo que el propio profesor ponía de cada uno de estos elementos. ¿No? En ese orden. En ese orden variaría más o menos, pero básicamente este es un formato, o a donde quisiéramos llegar es que era un formato lineal de planeación de clase. El más conocido, perdón que pase así tan intempestivamente de lámina, pero siguiendo con los formatos lineales de plan de clase o de planeación de clase, otro muy común, muy conocido, es aquel que se componía de 3 elementos, ¿no?, que era el de inicio, desarrollo y cierre de la clase. Había otro elemento más en esto, que algunos lo ponían y otros no, que era la evaluación de la clase. Ese también es muy común, pero insisto, siguen siendo, salvo que tú, Rocío, o tú, Dora, me corrijan, pero siguen siendo planes de clase de manera lineal. Sí. Pero insisto, si nos regresamos, son de los modelos y de los enfoques gramatical estructural y también comunicativo funcional. Ahora que nos estamos regresando, perdón, porque lo que ese también tiene en común es que es inicio, desarrollo y cierre en función de un contenido de la asignatura. Claro, tienes razón. Era bastante atomizado. Y ahora lo que queremos con respecto de la planeación de clase en el enfoque sociocultural es la planeación no lineal. ¿Cómo es esta? Pudiera parecer muy compleja, pudiera parecer en desorden, pero no. Nosotros estamos tratando de pedirle a los asesores de capacitación, o a ustedes, profesores, o inclusive a los coordinadores estatales, que no nos asustemos cuando traigamos este vocablo a la mesa, el formato no lineal, porque para empezar no es prescriptivo,
y al ser no prescriptivo, curiosamente, pues no tiene formato. Pudiera asustarnos porque pudiera pensar uno que vamos a caer en un desorden gracias a que no tenemos un formato, pero no. Ahorita les comentaremos cómo es que sí surgiría un orden